Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. En Tiro al Blanco hemos venido hablando del valor de la biodiversidad, de por qué es tan importante en el pensamiento ambiental pensar en las múltiples formas de vida que existen en los diversos ambientes, de las relaciones que se dan al interior de los ecosistemas y del efecto que tiene la degradación de sus hábitats. Hemos hablado en 2 ocasiones del problema de las especies introducidas. Creo que sería importante, para poder entender la importancia de la biodiversidad, saber que para la ecología clásica como ciencia, la complejidad de las relaciones, es decir, cuántas interacciones hay entre las múltiples especies y cuántas especies hay y de cuántas maneras se organizan y se agrupan, son un indicador de la estabilidad de los ecosistemas. Por eso cuando la gente habla de que un ecosistema se está degradando, en realidad lo que está diciendo es se está desestabilizando porque ha variado la cantidad de especies, porque algunas han desaparecido, se han modificado sus poblaciones, porque han pasado a funcionar un poco distinto a como ellas funcionan, o porque han entrado especies que están alterando la dinámica. Por eso, cada vez que se produce la introducción de una especie o que se produce la exterminación, la desaparición de una especie en un ecosistema, él se desarticula, deja de operar como operaba normalmente y los cambios están sometidos a eso que los físicos llaman la incertidumbre. Es muy difícil saber cuando se genera una serie de cambios en qué direcciones van. Pero como los ecosistemas son producto de una evolución de largo tiempo, de decenas, centenares, de miles de años, las variaciones que se introducen y que se desarrollan sin control pueden conducir a desestabilizaciones altamente complicadas, algunas muy negativas, por lo general muy negativas. Ya hemos hablado de cómo, por ejemplo, la introducción de una especie como el hurón o de una abeja como las llamadas abejas asesinas puede tener impacto enorme, no solamente sobre los ecosistemas, sino sobre la economía, sobre la salud de las diversas especies y sobre la propia salud humana. Pero hay 2 especies que yo quiero citar de manera particular porque a mucha gente le ha preocupado siempre. Cuando usted iba a la zona de la sabana de Guabatico, donde hay tantas lagunas, tantos humedales, una de las preocupaciones que tenía la gente cuando entraba a las lagunas era que podían aparecer sanguijuelas. Y la sanguijuela, para mucha gente, vista como una especie que al chupar sangre de los mamíferos, de animales de sangre caliente, constituían un verdadero problema, en realidad son un indicador de la sanidad del ecosistema. Una de las mayores preocupaciones que tienen quienes estudian la ecología de República Dominicana, algo que preocupa a los biólogos, es que en estos cuerpos de agua hay cada vez menos sanguijuelas. Se ha frenado la diversidad de especies de sanguijuela porque teníamos de varias especies, pero además las poblaciones están reducidas al máximo. Y esto es producto de la contaminación, pero a su vez la desaparición de las sanguijuelas tiene unas implicaciones enormes, negativas, sobre la calidad de los procesos y las dinámicas ecológicas que ocurren en aquel lugar. No es casual que todos los grandes documentos que se escriben sobre los procesos ecológicos hablan de procesos únicos. Y esto venga desde la ciencia más dura, estricta, hasta las visiones religiosas y filosóficas más abstractas. No es casual que todas las religiones orientales hablan de la unidad del universo. No es casual un manifiesto como Laudato Si de la Iglesia Católica o la Carta de la Tierra elaborada por una gran cantidad de entidades, la inmensa mayoría de tendencia religiosa. Y no es casual que todas las culturas antiguas impliquen una verdadera conexión entre el ser humano y los demás elementos de la naturaleza.
Cuando uno habla de la sabiduría hindú, o de la sabiduría del Egipto antiguo, o de la sabiduría china, o de los nativos del continente americano, bien sea en Norteamérica, o bien sea de los mayas, o de los incas, e incluso de nuestros taínos, nosotros encontrábamos que siempre el factor de conexión del todo estaba presente. Por lo tanto, cuando se evalúan los ecosistemas, lo que tratamos de entender es cómo funciona ese todo. Por eso es importante destacar que la inmensa mayoría de los estudios ambientales que se hacen en República Dominicana terminan haciendo un simple inventario que, claro, es necesario. Nos dicen cuáles especies están y a veces en qué cantidades están y si hay alguna sumamente importante porque sus poblaciones han disminuido, porque son endémicas o por el papel que juegan, destaca un poco lo que ocurre. Sin embargo, nosotros carecemos de estudios continuados de cómo varían las poblaciones, de cómo cambian las relaciones entre los diversos componentes del ecosistema, es decir, las ecodinámicas, las fuerzas que están interviniendo, cómo se reajustan y en qué dirección marchan. Porque solo eso nos permitiría entender la complejidad de situaciones que produce una explotación como la que producían Gas Industrial, Docalsa y otras empresas en la zona del Pomier. ¿Cómo es probable que una explosión dentro o fuera, que llegase o no llegase a la cueva, podía tener una relación con la velocidad de reposición de un bosque en la alta montaña o con el patrón de distribución de diversas especies que dependen de los murciélagos o con la presencia o no de determinados invertebrados, potenciales plagas que terminan afectando a la agricultura o a la salud de la gente? Cuando se estudia, por ejemplo, el impacto de Falcon Bridge Dominicana en La Peguera o en otras lomas, mucha gente cree que era simplemente el que se removió el material, el que se afectó las aguas, pero no, todas las dinámicas de esta zona fueron tan afectadas y a tan largo plazo y de manera tan continua que se hace preciso estudiarlo de manera permanente. Y aunque este es un tema que a veces no relacionamos con el impacto de las políticas públicas, volveremos porque las políticas públicas y las relaciones de poder marcan la relación con los ecosistemas. Pero de ese tema en el próximo Tiro al Blanco ambiental. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Buenas tardes. Por el multimedio, Tiro al blanco. Bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, cuidado. Tiro al blanco.